Bien, aquí vamos a compartir la lección. Hoy día, hermanos, es 12 de septiembre. 12 de septiembre, hermanos, el título de la lección ahí está en la pantalla. Si alguien puede dar lectura, hermanos. El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Muy bien, gracias, hermano. El conflicto, hermanos, de los siglos. El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título, hermanos? El conflicto de los siglos, o sea, los siglos, unos años, ¿no? Cientos de años que han Hermano, pasado ya. Sí, hermano. conflicto de los siglos seguramente significa 6.000 años que ha tenido esta tierra o lo va a tener. Eso debe ser conflicto toda la vida, hasta desde el cielo ha comenzado, ¿no? Y entonces ya está pronto para acabarse este conflicto, hermano. ¿Qué será con la tierra, con la humanidad, con nosotros también, hermano? Esperamos que Dios nos guíe en esta lección como ha vivido también Pablo, conflicto en su tiempo, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Pues ahí está, hermanos, como dice este conflicto, ya la historia de este mundo bíblicamente no llega a sus 6.000 años, ¿no? Y pues claro, el conflicto comenzó antes en el cielo, ¿no? Con la rebelión de un ángel, de Lucifer, ¿no? Y este conflicto pasa pues a esta tierra, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Las cartas de Pablo justamente están hablando de este conflicto de los siglos. Lógicamente que acá en esta mañana, hermanos, hay que destacar o hay que encontrar, ¿no? Los principios que debemos nosotros, o sea, emplear o utilizar para ser victoriosos, ¿no? Para ser victoriosos. ¿Qué principios, ¿no? Debemos tener presentes en nuestra vida, hermanos? Bien, hermanos, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta, tal vez? Hermano Justo, Sí, hermana. debemos tener en cuenta de que en este conflicto todos participamos, queramos o no, ya sea por un lado o el otro. Lo bueno es que nosotros sabemos cuál es el resultado final de este conflicto. Entonces, si somos sabios, vamos a escoger la mejor parte, que es estar, ¿cierto?, de parte de Jesús, de parte del Señor. Y es Él el que nos provee de todos los elementos para luchar en esta gran batalla. Eso es lo que hemos estado estudiando durante esta semana. Muy bien, hermana, gracias a usted, hermana. Así que, hermanos, aquí eh, dos opciones nada más tiene el ser humano en esta tierra, como dice nuestra hermana, ¿no? Estamos ya aquí, hermanos, involucrados, estamos involucrados. Querramos o no querramos, en este gran conflicto, todo ser humano en esta tierra está involucrado. Entonces, aquí el ser humano tiene que tomar una decisión, aunque en realidad, hermanos, por más que el ser humano no haya tomado la decisión, pero ya todos hemos sido atrapados, ¿no? Por este ángel que engañó a nuestros primeros padres. Eh, bueno, a consecuencia de la falta de fe, la desobediencia de Adán y Eva, hermanos, pues nosotros ahora somos mortales, mortales. Dios nos ha creado para vivir eternamente como sus hijos, juntamente estemos con Dios, ¿no? Pero ya la consecuencia, ¿no? De nuestros primeros padres, pues la muerte ya lo sufrimos todos los seres humanos, ¿no? Pero hay una esperanza, pues, hermanos, y eso depende de la decisión que el ser humano tome. Como dice nuestra hermana, decisión eh, de creer en Cristo para tener vida eterna, hermanos, ¿no? Y la otra, pues, es por más que uno no tome decisión, el mismo hecho de no tomar decisión ya es quedarse esclavo, pues, ¿no?
porque aquí ya todo ser humano pues está esclavizado por Satanás, ¿no? Y ahí está la muerte eterna, pues, ¿no? Ya todo ser humano está ya pues atrapado, ¿no? Entonces aquí el ser humano puede tomar esa decisión, ¿no? Puede de elegir a Cristo para tener vida eterna o quedarse ahí, ¿no? Esclavizado en las manos de Satanás, diríamos así, ¿no? Para la muerte eterna. Algo más, hermanos, y gracias por vuestra participación que nos ayuda, ¿no? A pensar en eso, ¿no? En este conflicto todos estamos aquí involucrados. O bien estamos con Cristo o estamos, pues, seguimos atrapados en la esclavitud, ¿no? Del pecado, atrapados por Satanás. Pero el Señor quiere librarnos, ¿no? Entonces el ser humano tiene que tomar esa decisión. Muy bien, hermanos, para destacar, hermanos, los puntos importantes en este conflicto. Claro, en un conflicto, hermanos, tiene que haber un vencedor, pues, ¿no? Tiene que haber un vencedor, ¿no? ¿Quién es el que va a vencer, hermanos? Entonces, en el estudio de la Biblia, hermanos, cuando uno ve desde Génesis hasta el Apocalipsis, ahí ya puede ver, ¿no? Que ya está determinado quién es el vencedor en este conflicto. O sea, por anticipado ya sabemos quién es el vencedor, ¿no? Vamos a ver, aquí he tomado unas fotos, ahí está, hermanos. A ver si algo pueden comentar respecto a la figura, hermanos. La crucifixión de nuestro Padre que venció en la cruz al enemigo Satanás, que es el enemigo acérrimo, ¿no? De nosotros, más que nada en esta tierra. Tantas veces quiso tentar y para esto tenemos que orar, hermano, y estudiar la santa palabra de nuestro Padre. Amén. Muy bien, hermana. Ahí dice nuestra hermana que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario venció al enemigo. Entonces, en este conflicto, hermano, tenemos un vencedor. ¿Ya? Entonces, el vencedor es nuestro Señor Jesucristo, pues ahí, ¿no? ¿Y cómo es esto, hermanos? ¿No? Ya estaba profetizado, ¿no? Ya en el Génesis capítulo 3 versículo 15 ahí que dice, hermanos, justamente ahí dice, ¿no es cierto? Que habrá enemistad, hermanos, ¿no? Dios pondría enemistad, ¿no? Entre, en este caso, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. O sea, entre Cristo y Satanás, entre la iglesia pues los seres espirituales, ángeles caídos, que utilizan también a las personas, habría enemistad, hermanos, enemistad. Esto es importante, hermanos, ¿no? La enemistad. Habría una diferencia, una diferencia. Y que la simiente de la mujer aplastaría en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Y cuándo es que le aplasta la cabeza, hermanos? Justamente en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, ahí está la figura, ¿no? Para hacer ver que el Señor Jesucristo, pues aquí vence, ¿no? Vence el Señor Jesús con su muerte en la cruz, hermanos. ¿Qué es lo que se logra ahí en la cruz, hermanos? Se ve la gracia. Voy a poner acá la gracia, hermanos. Gracia. Esto es importante, esta palabra, hermanos, destacar en esta mañana, ¿no? La gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? A ver si alguien puede decir qué es la gracia. Si bastante hablamos acerca de la gracia, pero de repente no lo entendemos, ¿no? La gracia, voy a poner aquí también, hermanos, pues, bueno, la gracia de Dios vendría a ser la misericordia de Dios, el amor de Dios, creo que resumiría de esa manera, ¿no?
Voy a volver a poner acá, así, amor voy a poner ya. El amor de Dios por nosotros, la misericordia de Dios, hermanos. Y por otra parte aquí la justicia, ¿no? La justicia, la justicia. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Queremos aquí destacar justamente este asunto, ¿no? De la gracia. Aquí la gracia, hermanos. Ujú. Bueno, justo, Sí, hermana. eh, bueno, Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios justo. Y según la justicia de Dios, nosotros merecemos la muerte porque somos pecadores. Pero allí está la gracia que nos da nuestro Señor, ¿cierto? Que aún siendo pecadores, Él nos amó tanto, ¿cierto? Que dio a su Hijo único para que muriera por nosotros en nuestro lugar. Y gracias a que Él murió por nosotros, ahora nosotros podemos presentarnos nuevamente delante del Padre. Sí, hermanos, entonces lo que vamos a tener que destacar completamente es que esta, esta victoria, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, esta victoria, hermanos, es la única, hermanos, la única que nos puede dar salvación, hermano. La única que puede darnos salvación, hermanos. Así que eh, de eso trata, ¿no? La lección aquí, la lección tiene, destaca, ¿no? Destaca, hermanos, lo que Cristo ha hecho, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? Y esa gracia es que Dios nos da a nosotros, ¿no? Y en otras palabras, ¿no? Todo lo ha hecho Dios y depende la salvación, la victoria de Dios, ¿no? Y lo que el ser humano puede aportar, no hay nada, hermanos, del ser humano, nada, el 0% diría así, ¿no? O sea, el ser humano no puede aportar nada, 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 hermanos. Eso es lo que tenemos que destacar, hermanos, es lo que tenemos que destacar en esta mañana, ¿no? Pero cómo, ¿no? O sea, ver, ¿no? Y darnos cuenta también en la vida cotidiana en la cual vivimos, hermanos, ¿no? El ser humano para la salvación no puede aportar nada, 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 hermanos, nada. Entonces, todo es hecho por nuestro Señor Jesucristo o por nuestro Dios a través de su Hijo. Esa es la gracia, ¿no? La gracia. Aquello que nosotros no podemos hacer, el Señor lo ha hecho. Bueno, eso es lo que vamos a destacar, hermanos, en esta lección. Bueno, pero hermanos, en esta victoria que el Señor venció, hay otro aspecto, hermanos. Ese poder de Dios que se manifiesta en la iglesia también y en cada ser humano. A ver si alguien puede identificar este gráfico. La resurrección, hermano. Muy bien, hermana. Justamente esto, ¿no? La resurrección. Este es un punto importante, hermanos, mencionar que si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, No habría gracia. no habría, claro, no habría gracia, no habría salvación, no habría nada, 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 hermanos. El poder de Dios ahí se manifiesta. Y justamente que nosotros que somos mortales, vemos al Señor Jesucristo, ¿no? Victorioso, levantándose de la muerte, de la tumba, venciendo a la muerte. Y por eso esa certeza ahí, ¿no? Cuando el Señor Jesús dice, la vida y la muerte está en mis manos. Ya no está en las manos de Satanás, ¿no? Mientras Cristo no daba su vida por nosotros, pues el que está dueño de todo el mundo
era pues Satanás. Pero gracias a que Jesús venció a la muerte, entonces como ser humano, entonces ahora Él es el que, y Dios permite eso, ¿no? Que a través del Señor Jesucristo tengamos vida eterna. Eso es importante, hermanos, la resurrección, ¿no? Pues gracias a su resurrección, ahí estamos viendo la victoria, cómo es que vence, ¿no? En este gran conflicto, el conflicto de los siglos, tenemos entonces a nuestro Señor Jesucristo vencedor. Y no solamente eso, hermanos, aquí hay otra figura. Ahora, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Bueno, aquí lo voy a remarcar en el dibujo, no sé si se distingue bien, pero ahí está, hermanos. A ver, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo, hermanos? En el cielo, Ahora, muy intercediendo por bien, cada uno de nosotros. muy bien, hermana. Entonces está aquí, ¿no? En el cielo, aquí está, pues, ¿no? El Señor Jesucristo. Y como abogado está aquí intercediendo, ¿no? Aquí es una escena de juicio, hermanos, donde el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, es nuestro abogado, está intercediendo por nosotros. Ahí está nuestro Padre Dios, hermanos, aquí está nuestro Padre Dios, como el juez, está ahí como el juez, hermanos, ahí está. Entonces está celebrando el juicio, estamos en el tiempo del juicio, ¿no? En juicio investigador, ¿no? Ahí está. Y los testigos, hermanos, ahí están los ángeles, hermanos. Los ángeles son los testigos y la ley, ¿no? Ahí está la ley también, ¿no? Es la norma, ¿no? Esta norma eterna que Dios ha puesto para ver, ¿no? Si podemos, porque la ley es la que nos condena, pues, a la muerte eterna por ser transgresores. Pero ¿cómo vamos a salir justificados? Es gracias a Cristo, no a nosotros, porque todos merecemos morir. Por eso nada puede aportar el hombre para la salvación, ¿no? Si alguien piensa aportar algo, está completamente perdido, ¿no? Todo está hecho por el Señor y por eso el Señor Jesucristo pone, ¿no? Su sangre, todo lo que Él ha hecho, hermanos, para el perdón de nuestros pecados, para la limpieza de nuestros pecados. Bueno, Hasta entonces el ahí está. fiscal es puesto por el Señor, porque si no hubiera creado a Satanás, no hubiera habido acusador, hermano. Bueno, en sí no, Dios no ha creado, no a Satanás, sino ha creado un ángel hermoso, sabio, bueno, humilde, dependiente de Dios, que era Lucifer. Y así era, pues él. Lo que pasa que es por la libertad que él tiene, se revela. Y Satanás quiere decir ángel rebelde, ¿no? Dios no ha creado a Satanás, al ángel rebelde, sino ha creado a Lucifer, ángel de luz, perfecto, no el ángel. Pero él se ha hecho Satanás, se ha hecho ángel rebelde, o sea, se ha independizado de Dios y le ha hecho guerra, ¿no? Ha generado el gran conflicto, ¿no? Bueno, entonces, y él es, pues, se considera, como dice nuestro hermano, es un ángel, ¿no? Sigue siendo Mm. ángel El y es asunto como es, el hermano, fiscal. justo, el asunto es esto, que el mundo no lo entiende de esa manera como ahorita estamos entendiendo, o estás entendiendo, ¿no? El mundo Mm, no lo entiende de esa manera y por eso le acusan a Dios, ¿no? Que las mm, cosas que pasan, tiene la culpa él. Sí, pues esos son los cuestionamientos pues que el enemigo ha sembrado en este mundo y mucha gente no conoce pues la verdad. Justamente ahí está nuestra tarea de nosotros, ¿no? En estos días cercanos a la venida del Señor Jesucristo, pues nosotros que somos instrumentos también de Dios, somos parte de nuestro Señor Jesucristo, hueso de su hueso, carne de su carne. Entonces aún el Señor está trabajando, ¿no? Y para hacer entender justamente eso, ¿no? O sea, despejar esas mentiras, esos engaños, ¿no? De la mente del ser humano a través del Evangelio. Bueno, ahí está entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como vencedor, ahora está en el cielo, intercediendo por nosotros. Entonces, Él es el intercesor ahora, ¿no? Abogado, ¿no?
intercesor. Está en el cielo, está viviendo eternamente como ser humano, de carne y hueso, pero con su naturaleza eterna. Así está nuestro Señor Jesucristo, intercediendo entonces, intercediendo. Bueno, ¿algo más quieren comentar, hermanos? A ver, intercediendo, ¿no? Si algún comentario o alguna pregunta, intercediendo, ¿no? Entonces es importante destacar, hermanos, intercediendo. Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino. buenos días, hermanos. Buen día, Cuando hermano. Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron en pecado, Satanás provocó la caída, ¿verdad? El adversario. Pero él estaba al tanto del movimiento de Dios. ¿Qué haría después de ello? Si Dios dijera, muy bien, Adán y Eva, ustedes comieron de los que había dicho no deben comer, dije, ese día que comas morirás, tienes que morir. Entonces Satanás diría, ah, qué malo eres, porque comió una fruta, le estás matándole. Entonces le consideraría que, como un Dios muy abusivo, malo. Ahora si dijera, has comido, no, no vas a morir, anda, vete, sigue viviendo. Ah, también le acusaría. Ah, ¿no dice tu ley que el que come tiene que morir? Ahora le dices que vaya libre. Eres un Dios mentiroso. ¿Se dan cuenta? Satanás, todo lo que haría Dios, bien o mal, perdonándole o castigándole, sería mal para acusarlo. Sin embargo, Satanás nunca esperaba que Jesús, en su misericordia, tomaría el lugar de Adán y Eva al morir en la cruz. Allí se ve la misericordia, la gracia, el regalo de Dios, la justicia. Tuvo que morir dos corderos, en este caso eh, la persona de Cristo, no, muriendo el corderito inocente y con sus pellejos, con su cuero, ¿no? Le cubrió su justicia, le perdonó, pero las consecuencias tenían que ser excluidos del Edén, de la casa que Dios los había dado, el campo, no la ciudad. Todo eso tiene explicación. Sin embargo, nosotros no podemos averiguar qué es el pecado. Sería darle razón a Satanás. El pecado es un misterio que Dios un día nos explicará, pero por ahora tenemos que contentarnos con todas las cosas que están escritas para nuestra experiencia. Muy bien, gracias, hermano. Lo que dice nuestro hermano Marcelino, hermanos, tiene una respuesta, pues, hermanos. Necesariamente Dios a todo el universo tiene que demostrar que Él es amor, porque eso ha sido cuestionado por este ángel rebelde, ¿no? Que Dios no es amor. Y por otra parte, que el cuestionamiento de que Dios no es justo, no es justo. Y justamente, hermanos, esto es importante, ¿no? Y a veces uno no logra comprender, ¿no? Muchos cristianos que se dicen ser cristianos no logran comprender, hermanos, lo que es la justicia de Dios. Hermanos, Dios es justo porque Él no pasa por alto el pecado, ¿no? Dios, Él mismo encarnado a través del Hijo, el creador del ser humano, el autor de la vida, Él mismo, poniéndose en lugar del ser humano, pues como humano, Él paga, ¿no? Paga así por todo pecado que todo ser humano haya cometido en este mundo. Él paga, ¿no? Por todos los pecados. Eso se llama justicia. No es que se pasa por alto, ¿no? Y como ilustra nuestro hermano Marcelino, y dice, pues, ¿no? De que Dios sería injusto, ¿no? Si perdona al hombre
así diciéndole ya no pasa nada y te perdono. No, el Señor tiene que pagar el justo precio del pecado de Adán, de nosotros, y eso se llama justicia. Entonces, demuestra a todo el universo que Dios es justo, está pagando. Por eso cuán importante es la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios dice muerte al pecador, sí, y se paga pues y simbolizado en el Antiguo Testamento con los corderitos, pero Jesús pues es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y paga pues, ¿no? Su justo precio. Y por otra parte también Dios está demostrando su amor porque ¿quién le ha pedido salvación? Él de su propio corazón, él no, por iniciativa propia, Él viene a este mundo porque nos ama, nos quiere tanto, hermanos. ¿Quién te puede querer a ti, hermano, hermana, que puede dar su vida por ti sin que tú le hayas pedido? Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús, ha venido del cielo, ¿no? Se ha encarnado y ha vivido entre nosotros. Y Él para salvarnos ha dado su vida. Eso se llama amor. Entonces ahí está demostrado en la cruz del Calvario el amor de Dios y la justicia de Dios. Así que el diablo ya no puede, no tiene argumentos no para poder acusar a Dios. Fue Entonces, hermano, vencido. justo Sí, nosotros en esta tierra vivimos, hemos venido a esta tierra, ¿no? Engendrado, por supuesto, por nuestros padres, para entender esta situación. Pero no, pues, el mundo se ha convertido, no, a este mundo ha venido para ser rico, para ser alabado, para hacer no sé qué cosas más. En esta mañana yo debo entender que yo no he venido para hacer riquezas ni para hacer tantas, sino para entender este sacrificio de mi Creador. Y solamente hay dos grupos, ¿ah? El que entiende y el que no lo entiende. Acá no intervienen religiones ni conocimientos, nada. El que entiende y el que no entiende. El que entiende, Señor, dirá amén. Pero el que no entiende, bueno, siempre estará con excusas, ¿no? Yo creo así, man. sí, pues, hermano Raúl, así es. Entonces nosotros más bien tenemos que, en esta batalla, tenemos que vestirnos con la armadura que el Señor nos da, ¿no? Fortalecernos en el Señor, en el poder del Señor. Entonces, ser conscientes de ello, hermanos, y salir, hermanos, pues en esta batalla, no escondernos, sino salir a predicar este mensaje, este evangelio de amor y de justicia, hacer entender a las personas y así rescatar a aquellos prisioneros, ¿no? De Satanás, rescatarlos, ¿no? Para que conozcan al Señor y tengan la esperanza también, así como nosotros, de la vida eterna. Entonces, esa es nuestra lección, también habla de este asunto, ¿no? Y nos exhorta justamente eso, ¿no? De vestirnos con todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? De que teniendo a Jesús con nosotros, Él es pues nuestro capitán, nuestro general que va delante de nosotros, entonces hay victoria, hermanos. No hay fracaso, sino hay victoria. Eso, lo que tenemos que entender es eso, ¿no? De que estamos con el Señor y que no podemos fracasar. Es imposible fracasar, es victoria, porque ya le venció al Señor Jesús. Y lo que tenemos que entender es eso, no es con nuestra fuerza que vamos a triunfar, sino con la fuerza del Señor. Eso es lo que la lección quiere que entendamos, hermanos. Y fijar nuestro ojo en el Señor Jesucristo, que Él venció en la cruz del Calvario, que ha resucitado, ahí está el poder del Señor, y que ahora está intercediendo. Y tenemos un Señor Jesús vivo, no muerto que está en la tumba, no, vivo que está ahora con nosotros en esta sala, hermanos. El Señor está con nosotros acá. Eso es lo que tenemos que entender y en todo lo que hagamos, no encomendados a Él, pues va a tener éxito y victoria también. De eso se trata, hermanos, ¿no? Bueno, vamos a darle una lectura a la lección. Hay bastantes textos bíblicos, hermanos. Vamos a tratar de leer. Y acá en la primera parte dice, lee Romanos capítulo 13, Tesalonicenses 5, segunda de Corintios 10, ahí dice, ¿no? Y la pregunta que hay que dar respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se comparan, dice, estos versículos con lo que estamos estudiando, hermanos? Entonces aquí, hermanos, la pregunta es,
comparar, dice, ¿no? Comparar estos versículos de Romanos, Tesalonicenses, Corintios, ¿con quién? Con lo que estamos estudiando, hermanos, con el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Y otra pregunta ahí, ¿por qué crees que Pablo utiliza este tipo de imágenes? Entonces aquí en estos versículos vamos a ver muchas imágenes, hermanos, ¿no? Representaciones, ¿no? Simbólicas de las cosas que nosotros debemos de saber o entender, ¿no? Bueno, lo que decía nuestro hermano Raúl, ¿no? El asunto está quién entiende y quién no entiende, ¿no? Y lo que Dios quiere es hacernos entender, pero para entender, el primer paso es uno necesita o debe querer entender, debe tener ese interés. Por ejemplo, cuando uno enseña matemáticas ahí, enseña y si el estudiante no tiene interés, ¿para qué yo estudio esto? ¿En qué cosa voy a utilizar esto? Dice, ¿no? El estudiante. No le pone interés. El profesor quisiera enseñar todo, ¿no? Pero si no le pone interés, no va a aprender, pues. Pero hay estudiantes que sí le ponen interés, dicen, no, yo voy a seguir adelante, quiero superarme, quiero conocer bastante de, ¿no? De todo, ¿no? Y entonces quiero conocer, entonces, algo no entiende, pregunta, pues dice, no, ¿y esto cómo es, profesor? Esto no entiendo, ¿cómo es? Y el profesor para eso está, ¿no? Para explicar, decir, bueno, esto es así, 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 ¿no? Y entonces, feliz se siente, ¿no? Porque entiende y se desarrolla bien, pues. Entonces, en este mundo, gracias a lo que dice nuestro hermano Raúl, entonces se trata de quienes van a entender y quienes no entienden, o quienes quieren entender y quienes no también lo dejan así, ¿no? Eh, bueno, hay personas Hermanito, así que... Sí, hermana, buenos días, hermanito, buenos buen días día, con todos. hermanita. ¿Cómo se encuentran la justicia y el amor de Dios en la cruz? El amor enriquece la justicia. Justamente, la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario cumple con las demandas de la justicia de Dios, pero su resurrección nos brinda el poder en amor para vivir una vida totalmente nueva. ¿Cuál es el significado de la gracia de Dios? La gracia es la ayuda y la fortaleza que recibimos a través de la expiación del Señor Jesucristo. Por medio de la gracia de Dios, todos los que hayamos vivido, resucitaremos. Nuestros espíritus se reunirán con nuestros cuerpos para no separarse nunca más. Qué lindo, hermanito, ¿no? Justamente este tema, esta lección es muy hermosa. Gracias, hermanito. Gracias a usted, hermanita. Entonces, hermanos, ahí está el comentario de nuestra hermana que está incluyendo acá. Esto es importante, hermanos, ¿no? Acá lo que dijimos aquí en el dibujo, hermanos, pues aquí venció el Señor Jesucristo y su gracia de la cual estamos hablando, que habíamos mencionado el amor de Dios, la misericordia de Dios y también la justicia que Él pagó por nuestro pecado, ¿no? Pero aquí está añadiendo una cosa muy importante en la gracia de Dios, ¿no? Que es la presencia del mismo Señor Jesucristo, ahora dándonos fortaleza, dándonos fuerza. No es un hecho que ya pasó y bueno, no, en este instante, hermanos, en nuestro ser, el Señor está presente y Él nos está dirigiendo a través de su Santo Espíritu, no para ser triunfantes y pues nos encontraremos con el Señor Jesús cuando venga por segunda vez, ¿no? Ahí para tener vida eterna, ¿no? Entonces, la resurrección está haciéndonos ver que nosotros, por más muertos que estemos en pecados, Él con su resurrección nos resucita de la muerte espiritual, nos da vida, tiene poder el Señor. Por eso dice, en mi mano está la vida y la muerte, en mis manos está, dice el Señor Jesús, en todo el universo, en mis manos está. Así que al que quiere el Señor puede dar vida, el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero en mis manos está, pero a quienes, hermanos, a los que creen en Él, el Señor da vida, pues no, no está en las manos de Satanás, ¿no? Ya está vencido Satanás. Entonces, todo está en las manos, el poder está ahí. Por eso es que nosotros tenemos que ser fortalecidos en Él, en el Señor Jesucristo.
Bueno, ahí se está añadiendo, hermanos, que ahora el Señor está trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, y Él nos va a dar victoria también, hermanos, y esa fe tenemos que tener. Bueno, vamos a leer los textos bíblicos. A ver, dice, y esto, dice, hermanos, conociendo el tiempo. Ya, justamente ahí nos estamos dando cuenta que ya van casi 6.000 años, ¿no es cierto, hermanos? De la existencia de este mundo, ¿no? Desde la creación, cuando uno saca, claro, los supuestos científicos, diremos, pues no así. Ellos dicen, oh, millones y millones de años han pasado de la existencia de este mundo. Es que ellos no conocen, tampoco tienen fe en la palabra del Señor, ¿no? Pero apenas estamos llegando a 6.000 años en la historia de este mundo, la creación de este mundo, ¿no? Sacando la cuenta de las fechas que Dios pone, ¿no? Bueno, hermanos, y conociendo el tiempo, ¿no? Y estamos llegando a la venida del Señor Jesús por las señales que están ocurriendo, hermanos, que ya es hora, hermanos, de levantarnos del sueño. Miren, aquí hay un llamado, hermanos, levantarnos del sueño, hermanos. Tal vez estábamos adormecidos, hermanos, ¿no? Y eso escuchaba, ¿no? Y decían de que a veces nos contentamos y decimos, ¿no? De que tendré pues no que estar ahí cayendo en el pecado, nomás estaré y así, ya pues Dios me salvará así del pecado, pues no. O sea, em, hermanos, lo que la Biblia, la palabra de Dios dice aquí, por ejemplo, es levantarnos, levántense, ¿no? Del sueño. Si están muertos ya, vivan, nos dice el Señor, o sea, levántense, ¿no? O sea, de los muertos. No podemos quedarnos así, hermanos, en el pecado. No, 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 no. Aquí es ahora, hermanos, que el Señor nos está diciendo, levántense ya del sueño, de la muerte espiritual, levántense. Es hora de levantarse. Ya, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No hay que quedarse ya lamentándose, no, pues así mi vida será de pecado, siempre caeré pues en pecado, así será. No, hermanos, el Señor está diciendo, levántate. Y estamos viendo el poder del Señor Jesús a través de su resurrección y está intercediendo por nosotros. Es para que nos levantemos, hermanos, para que no estemos así quedados ahí, ¿no? En el pecado, decimos. No, no. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, hermanos, está avanzada y se acerca el día, hermanos. Desechemos pues, ahora hermanos, miren, ahí está la palabra, desechemos pues las obras de las tinieblas. Si estábamos de repente haciendo algo, las obras de las tinieblas, hermanos, desechemos. Estábamos mirando algunas cosas en la televisión, en el internet, que eso es pecados, digamos, o que genera el pecado en nosotros, pues ahora tenemos que desechar todo eso. Tenemos que desechar, hermanos. ¿Y qué cosa más nos dice aquí? Vistámonos, hermanos, vistámonos entonces, hermanos, las armas de la luz, las armas de la luz. Por eso nos dice, ¿no? Que nos vistamos con la armadura de Dios, ¿no? Andemos, hermanos, o vivamos, andemos, ¿cómo? Como de día, pues, hermanos, como de día. Porque de noche, como nadie te ve, como sea, puedes caminar y justamente el ratero de noche roba generalmente. Uno hace cosas malas, se emborracha, ¿qué cosa no hace de noche? Pero nosotros debemos andar como de día, hermanos. Honestamente, hermanos, honestamente, honestamente. No en glotonerías, hermanos, no en glotonerías, no en borracheras, hermanos, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, hermanos, no en contiendas, no en envidias, hermanos, sino tenemos que vestirnos, hermanos, vestirnos del Señor Jesucristo. O sea, estar en el Señor Jesucristo, ¿no? Ser parte de Él, del Señor Jesucristo. O sea, que todo lo que hacemos es con Él, vamos con Él, Él está con nosotros. Vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis, hermanos, para los deseos de la carne.
¿no? Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Para qué yo me voy a comprar un televisor? Y a veces nos compramos, ¿no? 2, 3 televisores. ¿Para qué? Si a través si lo vamos a utilizar bien el televisor, nosotros tenemos un televisor de 75 pulgadas en nuestro templo y lo usamos pues, para la honra y la gloria de Dios. Pero si voy a tener en la casa, ¿para qué lo voy a tener en la casa? Es generalmente ahí pasa, por ahí es donde el enemigo va a predicar el mensaje, ¿no? A través de todo lo que se ve, casi el 100% de lo que se ve en la televisión, es pues, mensajes del enemigo, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a proveer? Más o menos estoy poniendo un ejemplo, una ilustración, ¿no? De cosas que nosotros podemos estar proveyendo para los deseos de la carne, comprando cosas que son deseos de la carne. Entonces dice ahí, no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ojo, hermanos, ahí tenemos que dar cuenta. Nos debemos dar cuenta qué cosas estamos proveyendo para nosotros, ¿no? Para los deseos de la Eso carne. de darnos cuenta significa despertar, hermano, despertar. Si no despertamos ahora que tengo vida, pues va a ser tarde, mi hermano. Así es, hermanos. Gracias, hermano. Hay que despertar, hermanos. No estar dormido y rendido, así será pues mi vida. ¿Qué voy a hacer? No, hermanos. Hay que levantarse, ¿no? Y nos está diciendo qué cosas tenemos que hacernos, vestirnos de todo el poder del Señor Jesucristo, hermanos. Porque nuestra lucha tampoco es contra seres humanos, ¿no? Es contra seres, ángeles caídos, pues no del cielo. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, ahí dice también, por tanto, no durmamos como los demás. Otra vez, hermano, está diciendo, ¿qué dice, hermanos? No durmamos, no espiritualmente hablando, ¿no? No durmamos como los demás, sino, ¿cómo debe ser nuestra vida? Velemos, hermanos, velemos, atentos, ¿no? Velemos y seamos sobrios, o sea, sobrio quiere decir lo contrario de repente borrachos, ¿no? Borracho espiritualmente podría ser también, ¿no? Teniendo en la mente muchas cosas que te emborrachan, ¿no? Así como en el Apocalipsis dice, ¿no? El vino de la mujer, ¿no? Fornicaria o prostituta, ¿no? Que hace beber ese vino, ¿no? Entonces debemos ser sobrios, sanos, hermanos, no borrachos. Pues los que duermen, hermanos, de noche pues duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pues hermanos. Pero nosotros que somos del día, hermanos, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. O sea que nosotros tenemos que vestirnos con la coraza de la fe. Miren aquí también, es decir, nos protege pues la coraza, ¿no? Nuestro pecho, así como el escudo, nos protege, es el Señor que nos protege, no la fe. Y también hay que vestirse de amor, hermanos, de amor. No, ¿cómo diríamos, no? Estar peleándonos con los seres humanos, ¿no es cierto? No, a ellos tenemos que, con amor, rescatarlos, pues, hermanos, mostrándole el amor de Dios, ¿no? Que es así como Jesús ha dado su vida, ha venido para salvar, ¿no es cierto? Aún a los que nadie le ha pedido. Nosotros también tenemos que salir a la gente que ni siquiera pide, ni siquiera se da cuenta. Con amor tenemos que, o mostrar el amor de Dios, ¿no? Con la esperanza de la salvación, hermanos. Vestirse entonces con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está, hermanos, la salvación, ¿no? Vestirnos de salvación y hay que creer al 100% de la salvación que el Señor nos da, pues es como un casco que nos protege la cabeza, esa es la esperanza de la salvación. En 2 Corintios, hermanos, capítulo 10, versículos 3 al 6, ¿qué está diciéndonos allí, no? ¿Qué está diciéndonos allí? Pues aunque andamos en la carne, dice, claro, ahora estamos pues en carne y hueso, ¿no es cierto? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, según los deseos de la carne, no militamos pues según los deseos de la carne, aunque somos de carne y hueso, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, hermanos, estamos en guerra, en el gran conflicto, nuestras armas de la milicia no son carnales, pues hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios, hermanos, para la destrucción de fortalezas. Así que, hermanos, pues nuestras armas son para destruir las fortalezas del enemigo.
Entonces, ¿cómo es eso? ¿No? Con nuestras armas, ¿no? Tenemos que derribar, hermanos, los argumentos y toda la altivez, el orgullo, ¿no? El egoísmo, todo eso, ¿no? Ah, tenemos que derribar todo eso, hermanos, con nuestras armas espirituales, ¿no? Esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El enemigo usando la misma Biblia, pues no engaña. Entonces nosotros tenemos que derribar todos esos argumentos, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Que todos seamos humildes y seamos pues obedientes a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Aún nuestros propios pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo, hermanos. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otras palabras, hermanos, la desobediencia es castigada, hermanos. ¿Cómo? Con nuestra obediencia. Cuando obedecemos, ya pues muere, desaparece la desobediencia. Cuando somos obedientes, ¿no? Y nuestra obediencia sea perfecta. A eso tenemos que ir, hermanos, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. Y ya sabemos, hermanos, Efesios 6, 10 al 20, ¿no? Que estamos estudiando. Dice, por lo demás, hermanos míos, ahí está, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor. No hay, hermanos, fortaleza en el dinero, no hay fortaleza en el conocimiento, la educación, no sé qué cosas podemos decir, hermanos, aquí en el mundo. El ser humano piensa que con lo que consigue, ¿no? Conocimiento, sabiduría humana, riquezas, todo, ¿no? Entonces piensa que ahí está fuerte, ¿no? Pero no, en realidad está más débil, ¿no? Que fuerte. La fortaleza viene, hermanos, de estar con el Señor Jesucristo. Por eso dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No hay otra forma, hermanos, y en el poder de su fuerza, hermanos. O sea, el ser humano más débil que te puedes imaginar, yo como ejemplo lo veo a la hermana Elena G. de White, era una mujer débil completamente, pero sin embargo, Dios lo fortalece, pues en el Señor es fortalecida y ella pues como un instrumento del Señor escribe, ¿no? Muchos libros que ella ni siquiera segundo de primaria ha tenido, pero hermanos, ahí se ve realmente que Dios está hablándonos, ¿no? A través de ella, ¿no? Bueno, por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. No pensemos que nosotros somos fuertes, hermanos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces hay que vestirnos con toda la armadura de Dios, hermanos. Y así estar firmes, de eso se trata, firmes, hermanos. Esa palabra firme siempre lo vamos a escuchar, que estemos firmes, ¿no? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, contra el mismo Satanás estamos luchando contra él y los ángeles caídos. Por tanto, tomad toda, dice, la armadura de Dios para que podáis resistir, hermanos. Tenemos que resistir, hermanos, ¿no? No rendirnos. Tenemos que resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes, firmes. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, afirmarnos, hermanos, en la verdad, en los mandamientos de Dios. Nuestra vida debe estar regida por todos los mandamientos de Dios. Vestidos con la coraza de justicia, hermanos. O sea, aceptar la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que es un regalo para nosotros. Depender de ello, ¿no? Y calzados los pies, hermanos, con el apresto del Evangelio de paz. Así que, hermanos, estamos aquí en esta tierra con un solo motivo, con un solo propósito, aquí, hermanos, de llevar el evangelio de paz. Y llevar el evangelio, ese es el máximo propósito. Por eso dice el Señor, busquen primero el reino de Dios, dice, y su justicia, dice, busquen primero, hermanos, la prioridad en nuestras vidas es buscar primero dice, la justicia, ¿no es cierto?
o sea, llevar el evangelio es lo primero. Lo demás, hermanos, es secundario. Trabajo, salud, vestido, comida. El Señor sabe que eso necesitamos, pero es secundario. Yo les voy a dar, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el Señor, ¿no? ¿Qué cosa primero tenemos que buscar, ¿no es cierto? Entonces, y lo demás el Señor por añadidura nos va a dar. Él sabe que si necesitamos trabajo, Él sabe si necesitamos ropa, Él sabe. Entonces, pero primero busca lo que tienes que buscar, ¿no? Es llevar el evangelio de paz. Para eso vivimos en esta tierra como hijos de Dios. Sobre todo, entonces también nos dice aquí, tomad el escudo de la fe. Como estamos en guerra, hermanos, tenemos que defendernos con el escudo, que es un símbolo, la fe, confiados en el Señor, ¿no? El enemigo nos atacará de diferentes maneras, pero fe hay que tener, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno, ¿no? Y tomad el yelmo de la salvación. En nuestra mente, hermanos, tiene que estar la salvación. Como un casco, tiene que estar ahí en nuestra mente. La salvación es un regalo de Dios, un don, un regalo de Dios. Y la espada del Espíritu. Ahora, hermanos, para luchar necesitamos un escrito está. A la gente de hacerle ver la Biblia, dice, está escrito. Y la gente cuando vea, ¿no?, la Biblia, que lo tienen también muchos grupos religiosos, tienen la Biblia, ¿no? Todos tienen la Biblia, entonces cuando ven ahí la Biblia, dicen, ah, así dice la Biblia, va a decir, sí, así dice. Y eso nunca he leído, no sabía, dice. Y si es sincera esa persona y busca la salvación también, pues entonces va a aceptar, hermanos. Orando en todo tiempo, hermanos. La oración es lo máximo, hermanos, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar por todos nuestros hermanos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, ¿no? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Ese es el objetivo. El objetivo de la vida de Pablo era predicar el evangelio y era lo máximo, pues, hermano. Lo demás es secundario, pues, hermano. O sea, también él trabajaba, pues, para ganarse el pan de cada día, haciendo carpas, ¿no? Pero era ya secundario eso, ¿no? Y Dios siempre le proveía a él, ¿no? Entonces, lo máximo era para él predicar con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador. Somos embajadores, hermanos, somos embajadores en este mundo. Soy embajador en cadenas, dice, porque estaba en la cárcel, ¿no? Que con denuedo hable de él. Aunque esté en la cárcel, él quería hablar con denuedo, ¿no? Con denuedo, o sea, con ánimo, con valentía, no sé, con todo el poder de Dios, ¿no? Como debo hablar, dice así. Bueno, ahí está, hermanos, la lección. Y dice aquí, en sus cartas, el comentario, ¿no? Pablo a menudo emplea vocabulario e imágenes, como hemos visto, hermanos, las imágenes de la milicia, pues, ¿no? De la guerra, ¿no? Que se ve, ¿no? Hay guerras, ¿no? E invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como soldados, ¿no? Tenemos que ser así como soldados. No creo que haya un soldado cobarde, ¿no? Que tiene que ir a la guerra y entonces el soldado se acobarda. No, no quiero ir, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo nada más, hermanos, que se pone, ¿no? Esto de la milicia, pero en la vida espiritual nosotros sabemos, no con fuerza, ¿no? No con ejército, sino con mi espíritu, dice, ¿no? Nuestras armas, hermanos, de nosotros es el amor, ¿no? Es la fe, ¿no es cierto? Es la oración, esas son nuestras armas, hermanos, ¿no? No está, Hermanito, sí, diga, hermano. le faltaba la lanza. Usted dijo la Ah, espada del espíritu y la lanza de la oración y la súplica. ¿No siguen siendo vitales y armas eficaces, potentes para el cuerpo de Cristo hoy? muy bien, hermana. Sí, pues ahí podemos añadir a todo esto, todo el simbolismo que pueda haber, ¿no? Del soldado que se viste para ir a la guerra. Entonces, haciendo esa comparación, nosotros podemos añadir muchas cosas, ¿no? Como es la oración, ¿no? Que realmente, pues, es el arma más poderosa, ¿no? La oración. Yo ya lo comparo la oración como, digamos, hoy en día, una bomba atómica que puede hacer desaparecer todo.
Así yo lo veo, ¿no? Que el enemigo no sabe dónde meterse cuando nos arrodillamos y ahí está ya perdido, completamente perdido, ¿no? Entonces lo más, el arma más poderosa que veo, ¿no? Que el cristiano pueda tener. Bueno, lo podemos comparar con diferentes figuras, ¿no? Es una comparación nada más, hermanos. Bueno, si bien representa, dice el texto que hemos leído, su uso más prolongado y concentrado, ¿no? El lenguaje militar exhibe una de sus principales formas de entender, dice, la historia del Evangelio, hermanos. Entonces, desde Adán y Eva, pues la guerra ahí en este mundo ha empezado, ahí, ¿no es cierto?, el enemigo ha atrapado a toda la humanidad, pero el Señor no nos ha abandonado y siempre ha habido hijos de Dios que en medio de esa batalla entonces han salido, han luchado, caso, por ejemplo, Abel, que confiaba en Dios, aunque por su propio hermano, el enemigo lo utiliza pues a Caín y a Abel lo mata, pensando hacer desaparecer a los hijos de Dios, pero aparece pues ahí Set y así continúa el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y siempre impugna, lucha entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios, ¿no? Hasta hoy en día, hermanos, ¿no? Luego de conquistar a los principados y potestades en la cruz, como dice ahí Colosenses 2:15, hermanos, conquistar a los principados y potestades en la cruz, conquistar, hermanos. La Biblia nos habla de eso. Y despojando, dice, a los principados, ahí está, hermanos, despojando a los principados, hermanos. Y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nuestro Señor Jesucristo pues ha vencido, ¿no? En la cruz del Calvario. Su triunfo se ve en la cruz del Calvario y muestra ahí a estas potestades, principados, o sea, los seres caídos, el mismo Lucifer, ¿no es cierto, hermanos? Es exhibido, ¿no? Como vencido, como vencido. En el universo entero ven cómo ha sido vencido el enemigo, ¿no? En la cruz del Calvario, triunfando pues el Señor Jesucristo sobre todos esos principados en la cruz. El Cristo, hermanos, exaltado, el Cristo exaltado, como vemos que resucitó y está en el cielo intercediendo por nosotros, ahora, hermanos, calcula los resultados de esa victoria desde su posición como Señor exaltado sobre los poderes. Pues así dice la Biblia, por lo cual Dios también le exaltó. Ahí está, hermanos, porque Dios lo exaltó, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro capitán, nuestro general, que él ha salido adelante, ¿no? Luchando, lo ha vencido al enemigo, entonces él ha sido exaltado, hermanos, el Señor Jesús, hasta lo sumo, hasta lo máximo, hermanos, y le dio pues un nombre que es sobre todo nombre. No hay pues un nombre por encima del nombre del Señor Jesús, no hay, no existe, para que en el nombre de Jesús, hermanos, pues ahora sí, hermanos, en nombre de Jesús se doble pues toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, hermanos. Así es, amén, amén, yo diría así, así sea. Hermanos, así es, no va a haber, hasta el mismo Satanás se va a arrodillar delante de Dios, reconociendo que Dios es justo y es amor, y se va a ir él pues aceptando necesariamente al lago de fuego y azufre y va a ser cenizas, o sea, va a desaparecer completamente. Todos van a, todos los que rechazan también, que van a ser condenados, también al final van a reconocer que Dios es justo y es amor y que han despreciado pues la salvación y por eso se pierden, ¿no? Todos. Entonces, como dice aquí, en el cielo y en la tierra, hermanos, ¿no? Entonces, este nombre es el máximo nombre Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, hermanos, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Claro, hermanos, es el Señor. O sea, cuando decimos Señor, hermanos, decimos, es el que manda en mi vida, es mi Señor, decimos, pues, ¿no? Dice, entonces Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cristo, hermanos, el comentario dice, recluta a sus seguidores como combatientes en la guerra cósmica. Si hemos entrado a la iglesia, hermanos, a través del santo bautismo,
hemos sido pues así como reclutados, como se reclutan a los soldados, ¿no? Como seguidores para combatir, no para estar ahí, no cruzados las manos, no. Estamos así para combatir en esta guerra cósmica. Y dirige, pues, ¿no? Cristo dirige a los ejércitos de luz hacia un gran día de victoria, hermanos. Aunque ya tenemos la victoria, pero nosotros todavía, hermanos, estamos aquí batallando, aún porque tiene un poquito más de tiempo el enemigo, ¿no? Que se da para esta última batalla, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pues ahí, ¿no? Que el Señor Jesús nos dirige, ¿no? En esta última batalla. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces, hermanos, ya es la victoria. Nosotros ya sabemos que vamos a ser vestidos, nuestro cuerpo mortal, esta carne que se corrompe, que se enferma, hermanos, eso va a ser vestido de inmortal, de incorrupción, esta carne, que así como del Señor Jesús, su carne es de incorrupción. Esto mortal se haya vestido pues de inmortalidad, así vamos a tener vida eterna, vamos a ser inmortales. Entonces se cumplirá ahí la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí está, la muerte ha sido vencida en victoria, hermanos. Hoy en día también podemos decir eso, hermanos. No importa que descansemos, pues ya hemos vencido, hermanos, porque solamente vamos a descansar en la tumba hasta que venga el Señor Jesús, y así nuestro cuerpo mortal será revestido en cuerpo inmortal, hermanos, ¿no? ¿Dónde está pues entonces, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ya que el aguijón pues de la muerte es el pecado, ¿no? Pero ahora ya pues hemos sido perdonados de nuestros pecados gracias al Señor Jesucristo. Y el poder, hermanos, del pecado es la ley, porque la ley nos sentencia pues a la muerte eterna, ¿no? Pero entonces ahora hemos sido librados, ¿no? De esa condena gracias al Señor Jesucristo. Pero el que no quiere pedir perdón, pues lo único que espera es la muerte eterna, ¿no? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, debemos dar gracias a Dios, hermanos. Gracias, Dios mío, debemos decir. Él es el que nos da la victoria. No son nuestras fuercitas, hermanos, no son nuestra capacidad. Nada, nada tiene que ver acá, nada lo que el hombre puede aportar. Es todo lo que nos da la victoria, es el Señor Jesucristo. Por eso, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, firmes, hermanos, y constantes, constantes, no constantes, no solamente hoy día, sino todos los días de vida que tengamos, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos, no es en vano. Y en Tesalonicenses dice, hermanos, y entonces, hermanos, se manifestará pues aquel inicuo, hermanos. Hablando de las profecías, hermanos, en estos últimos tiempos se manifestará aquel inicuo, hermanos, ¿no? El enemigo, pues Satanás, que se muestra a través de seres humanos en esta tierra, líderes de grupos religiosos. El inicuo se manifestará, dice, a quien el Señor mismo, hermanos, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así es, hermanos, ¿no? Hoy en día el enemigo utiliza dentro de la iglesia misma cristiana, que se dice ser cristiana, muchos líderes, y así, ese es el inicuo, hermanos, que será destruido, matará, dice el Señor, con su palabra, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, dice. Y el Dios, otra parte, hermanos, estamos hablando de la victoria que el Señor nos da, hermanos. Y el Dios de paz, aplastará, miren, hermanos, Él es el que va a aplastar en breve a Satanás, lo va a aplastar, hermanos, completamente, ¿no? Ya en la cruz del Calvario lo ha pisado en su cabeza, pero va a ser aplastado aún, dice, en breve a Satanás. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Miren, ¿no? Va a utilizar nuestros pies, hermanos, para que nosotros lo aplastemos, pues así. El Señor va a usar nuestros pies para que lo aplastemos
la cabeza, ¿no? De Satanás, Satanás en nuestros pies. Y dice ahí, hermanos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esta parte es importante, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es todo lo que Dios nos da y nos está dando y seguirá dándonos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el poder, ¿no? Del Señor, sea con vosotros, dice. El comentario dice, si recopilamos los usos que hace Pablo del simbolismo militar, vemos que él entiende, hermanos, el conflicto entre el bien y el mal. O sea, Pablo entiende cabalmente, hermanos, que estamos en conflicto entre el bien y el mal. Como una guerra, hermanos, cósmica de larga duración. Ya pues en nuestro mundo hemos pasado ya casi 6.000 años, hermanos. Las batallas van y vienen entre dos ejércitos que se enfrentan a lo largo de los siglos hasta que uno gana la confrontación final. Bueno, ya sabemos que el que ha vencido es nuestro Señor Jesucristo, pero aún todavía hay un tiempito para que esta lucha continúe, ¿no? Y al final se dé la sentencia final, ¿no? La temática frecuente de Pablo de la guerra cósmica también forma parte de la trama de Efesios, ¿no? Esta guerra cósmica se ve también en Efesios, en su llamado a las armas. Por eso dice vestíos, ¿no? Con toda la armadura de Dios. Pablo reúne pues elementos del conflicto cósmico que ya ha usado. La habilitación de los creyentes por parte de Dios con un inmenso poder. Esta palabrita, hermanos, la habilitación, hermanos, habilitar. ¿Qué significa eso, hermanos, de habilitar? Cuando te dicen, ya, bueno, estás habilitado para que tú hagas tal cosa, ¿no? Habilitado para que manejes carro, habilitado para tal cosa. Entonces, la habilitación de los creyentes, que nosotros como creyentes estemos habilitados por parte de Dios, dice, con un inmenso poder. Estamos habilitados para usar, hermanos, el poder de Dios. Todo el poder de Dios estamos habilitados. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos, en este comentario. Y también la palabra de Dios nos dice eso, pues no. Vamos a ver, ¿qué dice ahí la palabra? Dice pues justamente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí está, hermanos. O sea, Dios está alumbrando nuestros ojos, o sea, el entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento está alumbrando, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y las cuales, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Ahí está, hermanos. Supereminente grandeza de su poder. De eso estamos hablando, hermanos, de su poder de Dios, hermanos. Supereminente grandeza para con nosotros. Esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Nos está dando eso. Los que creemos, a todos los que creemos, nos está dando su poder, según la operación del poder de su fuerza, hermanos, la cual pues operó en Cristo. Ese poder, todo el poder de Dios se operó en Cristo, hermanos, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mira, ahí está el poder de Dios, lo que ha hecho con Cristo. Lo ha resucitado de los muertos, lo ha hecho sentar a la diestra. Ese mismo poder es lo que está haciendo con nosotros, ¿no? Si descansamos, hermanos, nos va a resucitar. Y también, incluso ya hay pasajes donde nos dice que también a nosotros, ahora en este instante, como que estuviéramos ya sentados juntamente con nuestro Dios Padre a su diestra, ¿no? Otro pasaje dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Está repitiendo, hermanos, así que para que sepamos que estamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que no hay aquí lugar para decir, ay, no, yo no voy a poder vencer, estoy aquí. No, está diciéndonos claramente Dios que el mismo Señor, todo el poder que tiene, nos está fortaleciendo en nuestra parte interior. Así que, así como Pablo, tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que llega, bueno, a concluir, ¿no? En su experiencia Pablo. Dice también, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ese poder, hermano, está actuando en nosotros.
Y el comentario dice, la victoria y exaltación de Cristo sobre los poderes. Se exalta, hermanos, ¿no? Se alaba la, dice la victoria, ¿no? Y la exaltación de Cristo sobre los poderes. Sobre todos los poderes es exaltado nuestro Señor Jesucristo, su victoria, ¿no? La cual operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole, dice, hermanos, a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. O sea, sobre todo, hermanos, sobre todo señorío, principado, autoridad, poder, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿no? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea que todo ese poder está en la iglesia también, hermanos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y así sigue comentando, hermanos, aquí los creyentes como un ejército, o sea, nosotros los creyentes, hermanos, como un ejército resucitado, ¿no? De entre los muertos, estábamos muertos en nuestros pecados, ¿no? Pero ahora estamos vivos, pero ahora empoderados, hermanos, empoderados por su identidad con el Cristo exaltado e idóneos para luchar. Nos ha hecho idóneos para luchar, hermanos, contra su anterior amo tenebroso. Claro, nuestro anterior amo era pues Satanás, ahora ya no, nuestro amo ahora es Cristo y nos ha empoderado, pues hermanos, ¿no? Estamos idóneos ahora para luchar contra un enemigo ya vencido. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está, hermanos. Ahora tenemos vida, hermanos, en Cristo Jesús, en los cuales antes, pues así era, hermanos, ¿no? Anduvimos en otro tiempo así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y el espíritu que ahora opera, pues, en los hijos de desobediencia. El enemigo ahí está atrapando a gente, llevando a la desobediencia, pues, a los mandamientos de Dios, no a la gente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, pues, en otro tiempo, hermanos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿no? Y éramos, pues, hermanos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por su dice, por su gran amor, hermanos, su gran amor con que nos amó, hermanos, aún estando nosotros, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está. Ahora tenemos vida, pues, hermano, juntamente con Cristo, hermanos. Por gracia sois salvos. Esa palabrita importante, ¿no? Es un regalo esto lo que Dios hace, ¿no? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En este momento, hermanos, estamos pues de lo que estábamos muertos espiritualmente, hemos resucitado, estamos vivos y ahora no nos dice también que estamos sentados, hermanos, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque somos carne de su carne, hueso de su hueso. Así el Señor Jesús está allá en los cielos y de igual manera nosotros también, porque somos parte de Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, o sea, la iglesia es el cuerpo, hermanos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, ¿no? Y así que, hermanos, en la eternidad se verá pues esta gracia de Dios, hermanos, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia, hermanos, sois salvos, por gracia, gratis, hermanos, por gracia, ¿no? La misericordia, el amor de Dios, y ahora nos está sosteniendo, y así somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, hermanos, no lo hemos ganado, nadie ha ganado nada, hermanos, es un regalo, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras, hermanos, no es porque ya he hecho obras o he hecho penitencias, no, no es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, hermanos. O sea que el Señor nos ha creado, recreado, diríamos,
¿no? Para hacer buenas obras. No es que nosotros nos hemos capacitado en un centro educativo, sino Cristo es el que nos está creándonos para buenas obras, nos ha creado, por eso estamos listos para hacer buenas obras, ¿no? Los cuales Dios preparó de antemano ya, hermanos, para que anduviésemos en esas buenas obras, hermanos. Hermanos, la función de la iglesia es revelar, ahora nosotros, la iglesia, revelar la ruina inminente de los poderes, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pues ahora sí, hermanos, nosotros por medio de la iglesia, en la campaña que viene de primavera, que vamos a dar a conocer ¿no? La multiforme sabiduría de Dios. A todos, ¿no? A los principados, potestades en los lugares celestiales, ¿no? Ahora, el uso del Salmo 68 también habla de ese asunto. Subiste a lo alto, dice, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yah, o Dios, ¿no? Así que el Señor vino a esta tierra, se fue al cielo y desde el cielo, pues, hermanos, derrama todas sus bendiciones hacia nosotros, ¿no es cierto? Para que así, con la evangelización que hagamos, pues la gente entienda, ¿no? Que hay un Dios que nos ama y que nos salva también. Para retratar, dice aquí, a Cristo como el victorioso guerrero divino. Cristo, el victorioso guerrero divino, ¿no? Donde dice eso, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos ha dado esa gracia, ese poder, todo el poder que hay en el cielo de Dios, que está en Jesucristo, y teniendo a Él tenemos esa gracia, ¿no? Es un regalo de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó pues cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos son los dones, los regalos que nos da. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, pues, para alienarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y a nosotros también, pues, hermanos, nos ha constituido, ¿no? Como director de actividad misionera, de escuela sabática, como maestros, o sea, algún cargo tenemos en la iglesia, hermanos, es el Señor mismo que nos está constituyendo con esa responsabilidad en la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros pues mostremos ese amor y justicia de Dios a todo el mundo y la gente pues al escuchar encuentre la salvación. Y el llamado a los creyentes a vestirse con la ropa del evangelio, ¿no? Tenemos que vestirnos entonces con ese ropaje del evangelio. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, así en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea que nos hemos quitado ya esa ropa vieja, o sea, ese carácter viejo, ¿no? Que tenemos, lo hemos botado. Está viciado, pues eso, ¿no? Ese carácter viejo, conforme a los deseos engañosos. Así antes vivíamos. Y renovaos, nos dice aquí, renovaos, estamos renovados, hermanos, en el espíritu de vuestra mente. Nuestra cabeza ahora ya pues está renovado con nuevos pensamientos, los pensamientos de Dios. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es lo que Dios está haciendo con nosotros, hermanos. En nuestra cabeza, en nuestra mente, ahí está trabajando el Señor, no llenando, ¿no? Nuestra cabeza, ¿no? De todo lo que el Señor nos dice, ¿no? Para que lo manifestemos también. Cuando se nos llama a ponernos toda la armadura de Dios, estamos bien preparados para comprender el papel central del conflicto cósmico. Pero también debemos permanecer, hermanos, firmes en la seguridad que tenemos de participar en la victoria final de Cristo. Finalmente, hermanos, ¿cuáles son algunas de las formas en que personalmente has experimentado la realidad? Miren, personalmente tú, hermano, has experimentado esta realidad de la cual estamos hablando, no solo de este conflicto cósmico, sino también de la victoria. ¿Estás experimentando, hermano, esto de la victoria? La victoria, hermanos, la victoria, aquí está. La victoria que podemos reclamar como propia en Jesús. O sea, esta victoria pues podemos reclamar como de nosotros mismos, pero está en Jesús, pues no está en Jesús. Porque entendemos que su victoria en nuestro favor es fundamental para nuestra esperanza y experiencia.
¿Por qué, hermanos, esta victoria que tenemos que reclamar nosotros? No implementar, hermanos, o creer o aceptar, ¿no? Porque también esa victoria del Señor Jesús es nuestra propia victoria, hermanos. Así que tenemos que, así como que un equipo gana un partido de fútbol, hay una fiesta, ¿no? Porque hay una victoria, ha ganado, ¿no? Y se siente feliz. Esa victoria del Señor Jesús contra el enemigo es de nosotros esa victoria también. Entonces, ¿por qué tenemos que su victoria puesta en nuestro favor? Es fundamental eso, hermanos, para nuestra esperanza y experiencia, ¿no? Para nuestra esperanza y nuestra experiencia. Bueno, son preguntas, pero el tiempo, pues, nos ganó y voy a pedir, hermano, Hermano Justo, sí, hermano Waiki, por favor. sí, siempre no hay tiempo. Ya Sí, entiendo, sí. hermanitos. Realmente creo que deberíamos darle un poquito más espacio a la parte del repaso de la lección para que haya tiempo. Y siempre también sería bueno que hagan preguntas, hermanos, para que demos respuestas a los siguientes días o en el transcurso de los días. Algunas preguntas, inquietudes que de repente tienen los hermanos, es muy bueno. Esta lección, hermanos, nos está ayudando a entender mejor y a responder algunas preguntas que la semana pasada no han sido todo del claro, como cuando preguntaron por qué es que Jesús permitió la esclavitud en sus tiempos, ¿no? Entonces, viendo esta lección, hermanos, nos damos cuenta de que Jesús tuvo otro propósito, no vino a esta tierra para gobernar y dominar a los romanos como los judíos querían, no, el propósito de Jesús es especialmente para sembrar el reino espiritual en los corazones de los hombres de todas las épocas, ¿no? Eso fue el propósito de Jesús y limpiar el pecado y darnos, redimirnos, ¿no? Del pecado también. Otra pregunta es, Jesús, ¿por qué es que no condenó frontalmente el pecado? Es casi lo mismo, ¿no? Esa pregunta. Pero realmente, si bien Jesús no dijo nada, no es porque lo ignoró, simplemente él tenía un objetivo y permitió que se siga pasando así con la esclavitud para que podamos en el transcurrir del tiempo, podamos diferenciar o encontrar un contraste entre la esclavitud literal y la esclavitud espiritual, ¿no? Y eso ya lo había dado antes inclusive, ¿no? Cuando mandaban o los asirios o los babilonios entraron en esclavitud, les pusieron, ¿no? Al pueblo de Israel. Entonces ya desde ahí pudieron darse cuenta, ¿no? De que realmente el pecado trae muchas consecuencias, muchos problemas. Pero es más, Jesús quiso resolver la esclavitud espiritual, que es más importante, ¿no? Que eso es lo que ahora estamos estudiando, ¿no? Y bueno, en la Biblia nos dice, bueno, no hay tiempo para leer, pero voy a comentar nomás un poquito en Mateo 5:8, ¿no? Nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y para tener un limpio corazón, hermanos, es necesario vestir no solamente de algunas armaduras de Dios, sino todas las armaduras de Dios, o sea, todas. Una vez que todas estemos bien utilizándolo, entonces llegamos a tener un limpio corazón de tal manera que Dios nos puede permitir a que se abran nuestros ojos y podamos ver la parte espiritual, ya sea del bien o del mal, ¿no? O de los ángeles malos o los ángeles buenos. Bueno, eso se va a dar en los últimos días seguramente, ¿no? Cuando Dios permita ver a sus hijos, al mismo Dios, ¿no? Su venida sobre todo, ¿no? Entonces, hermanos, es muy bueno las preguntas y creo que el diablo se goza, hermanos, se alegra mucho cuando nosotros nos imaginamos de que tiene cachos, tiene cola, tiene, bueno, una serie de cosas, pero él más se alegra, hermanos, cuando nosotros o los humanos, la humanidad, no cree en su existencia. Ese es el peligro, hermanos. No creemos. Hasta de repente nosotros mismos, a veces cuando estamos en nuestra casa y hacemos oración, no sentimos de que está a nuestro lado los ángeles y es de suponer, ¿no? Que cuántos ángeles de Dios están en esta tierra, más por encima de la cantidad del número de la humanidad, ¿no? Porque si cada uno peca,
y está tentado es porque hay un demonio a su lado, entonces es obvio de que hay muchos ángeles malos, ¿no? Pero mucho más hay ángeles que nos están protegiendo, solamente que nosotros aprendamos un poquito a reverenciar, sobre todo en la oración, sobre todo cuando estamos en la iglesia, a sentir la presencia de Dios, ¿no? Y entender, está muy bueno, interesante la lección de esta semana. Bueno, de la hermana G de Juan hay testimonios que quiero comentar, ya será para la próxima semana, hermanitos. Gracias, todo. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Waiki. Sí, pues, hermanos, lo que debe quedar en nosotros es de que la victoria, hermanos, depende todo de Cristo, ¿no? Quien se sacrificó muriendo en la cruz del Calvario y demuestra su amor y su justicia por nosotros, ¿no? Entonces, ese amor, esa justicia, es la gracia, es esa gracia, hermanos, que nos regala, que nos da poder, ¿no? A nosotros para seguir adelante, hermanos, ¿no? Y la resurrección del Señor Jesucristo, que como ser humano Él venció, y ese poder, ¿no es cierto, hermanos?, de resucitar también nos concede resucitándonos a nosotros. Entonces, y además de eso, Él está intercediendo y además de eso, nosotros también estamos con el Señor Jesús. O sea, tener eso en nuestra mente en esta lección, hermanos, de que el 100% está, o sea, nuestra victoria depende del Señor Jesucristo, hermanos, depende Hermano, de Él justo, y como sí, que se sí, sacrificó, resucitó y intercede. Sí, hermanito. hermano, justo, según la perspectiva de Dios, no del hombre, de Dios, de parte de Dios, no es el 100% como nosotros humanamente podemos pensar, la venida de Jesús es 100%, sí va a venir, bueno, nosotros vamos a, bueno, todo es 100%, pero según la perspectiva de Dios, para Dios no existe el presente, el pasado y el futuro, no, para Dios al mismo tiempo Él lo vive. Desde su perspectiva, ya para Él ya vino Jesús, ¿no? Para él ya sabe la fecha, ya pasó todo, o sea, es más del 100%, mucho más, no tiene límite, o sea, es toda una seguridad de parte de Dios, ¿no? De parte de nosotros decimos 100%, claro, hay un límite, parece, estamos siempre con los números, es que nuestra dimensión de ver es así, ¿no? Pero en la dimensión, por ejemplo, de los ángeles espirituales, limitados, pero sí, Dios nos puede permitir ver. ¿Y de qué manera ver a los ángeles? Bueno, eso ya la próxima semana seguramente vamos a seguir tocando. Por ejemplo, la hermana G de Fay vio al diablo, ¿no? Antes y después de su caída, ¿no? Entonces, y vio que el diablo tenía labios, tenía frente, tenía manos, tenía, y como un ser humano, ¿no? Tenía todo. Entonces, ¿por qué es que, pero a veces decimos que el diablo es como un fantasma, como un espíritu? No, tiene otra naturaleza, pero solamente Dios sabe, ¿no? Cómo es su naturaleza de él. Bueno, está interesante la lección. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, quedémonos, pues, hermanos, con que es el Señor Jesucristo nuestra victoria, hermanos. Y con Él, solamente con Él, ¿no? Podemos salir victoriosos, airosos, ¿no? En ello. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? La dependencia plena, diremos, ¿no? Plena en Dios, ¿no? En el Señor Jesucristo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Por eso lo estamos exaltando y las armaduras de Dios, bueno, provienen de Dios, todo proviene de Dios, hermanos. Nada es nuestro, no es por obras, no es nada de nosotros. Entonces, así, solamente así, podemos andar ahora victoriosos. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos y te alabamos, Padre, porque tú, Señor, nos das la victoria. Gracias a tu Hijo Jesucristo, que, Señor, Él está, aunque tal vez nosotros humanamente no lo vemos, pero está, Señor, presente acá con nosotros, lo creemos, aunque no lo vemos, Señor. Y está, Señor, también avisándonos que todo tu poder, Señor, todo tu poder lo has concentrado en tu Hijo Jesucristo. De ahí que ha tenido victoria, Señor, nuestro Señor Jesús común. Y de igual manera nosotros también, de igual manera, Señor, sabemos de que también somos más que victoriosos. Gracias, Señor, a ti, a tu Hijo Jesucristo, que mora en nuestras vidas, bendito Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir en este día y así todos los días hasta que vengas por segunda vez, Señor. Por favor, utilízanos como instrumentos, Señor,
Te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos.